6 meses antes de los atentados del 11 de septiembre, en marzo del 2001, el régimen talibán destruyó deliberadamente uno de los mayores patrimonios arqueológicos del antiguo reino de Gandhara, que comprendía el norte de Pakistán y el este de Afganistán. Hasta esta fecha se las consideraban las representaciones de Buda en pie más grandes del mundo. El conjunto de los Budas de Bamiyan eran dos estatuas monumentales que representaban al Buda de Baikorana y el Buda Gautama, talladas en la ladera de un acantilado en el valle de Bamiyan, a 130 kilómetros al noreste de Kabul y a una altura de 2.500 metros. Gracias a las investigaciones específicas, se determinó que el Buda oriental, es decir, el más pequeño de 38 metros, se construyó alrededor del 1570 después de Cristo, y el Buda occidental, o conocido como el más grande de 55 metros, se construyó alrededor del 618 después de Cristo. Estas fueron esculpidas directamente en la piedra arenisca del acantilado, quedando encajadas en una serie de nichos donde, por ejemplo, en la más grande, cabría la Estatua de la Libertad. Sus decoraciones se hicieron separadamente y añadidas a partir de diferentes técnicas. Los detalles fueron modelados en barro mezclado con paja y recubiertos con estuco, dado que esta técnica servía para mejorar las expresiones de las caras, las manos y los pliegues de las túnicas. Además, ambas estatuas estaban originalmente pintadas, la más grande en rojo carmín y la más pequeña en múltiples colores. Estas estatuas eran solo la parte más expuesta de un complejo de cientos de cuevas, monasterios y santuarios, muchos de ellos decorados por cientos de monjes que meditaban y oraban en su interior. Esto se debe a que la región donde se ubicaban las esculturas fue uno de los ramales de una legendaria ruta de la seda, que había comunicado Oriente Próximo con China a través de Asia Central. Debido a su posición estratégica, Bamiyan pasó por diversas manos, como el Imperio Kushán entre los siglos I y III después de Cristo, conformado por tribus nómadas indoeuropeas que fomentaron un arte de temática budista y estilo helenizante, con algunas influencias persas. Es en este contexto cuando Bamiyan se llenó de estatuas, capillas, monasterios y cuevas excavadas en las montañas, decoradas e interconectadas por pasadizos con frescos y estatuas de Buda. Cabe decir que estas estatuas habían sufrido numerosos ataques antes de la destrucción talibán de principios del siglo XXI. De hecho, se tiene constancia que después de la invasión islámica de la zona en el siglo IX, la presencia de un gran icono cultural budista en Afganistán perturbaba a los gobernantes musulmanes. No va a ser hasta el siglo XVIII cuando un emperador mongol y un rey persa intentaron destruir las estatuas utilizando artillería pesada, situación que infringió daños en las piernas del Buda mayor. Aunque no fue hasta la época del rey afgano Abdul cuando finalmente se logró destruir su rostro. A pesar de estos antecedentes, los Budas gigantes se mantuvieron en pie hasta finales del siglo XX, cuando los talibanes accedieron al poder en Afganistán. Durante estos años se retomaron las hostilidades a manos de un combatiente del grupo extremista, quien perforó las cabezas de las estatuas para insertar explosivos. El conflicto se solucionó gracias al propio líder de la organización, ya que detuvo la agresión y decretó la conservación de las esculturas como reclamo turístico potencial, pidiendo ayuda económica a la ONU para desarrollar esta tarea. Pero la buena disposición inicial se fue deteriorando conforme se radicó el régimen. En 2001, el líder del movimiento talibán ordenó la destrucción de todas las estatuas y los santuarios no islámicos en las diferentes áreas del Emirato, por ser contrarios a la Sharia, la ley islámica contra los falsos ídolos. En consecuencia, en marzo del mismo año, los combatientes talibanes, a través del uso de artillería y cargas explosivas, destruyeron la base y los hombros de los dos Budas. Aunque algunas partes permanecieron intactas, fueron destruidas posteriormente a través de explosivos colocados por especialistas en los acantilados de los nichos. A pesar de que se les habría ofrecido dinero por parte de la comunidad internacional para preservar las estatuas, los talibanes tardaron semanas en reducir los dos Budas a miles de fragmentos desperdigados a los pies de los desfiladeros, indignando a la opinión internacional y local, que condenaron enérgicamente esta acción, clasificándola de salvajada. De hecho, India y Japón trataron de negociar el traslado a sus territorios de los monumentos del país en peligro, mientras que la UNESCO no cesaba de enviar cartas reclamatorias a Kabul. Desde entonces, la degradación del conjunto ha continuado. En tanto, Afganistán y la comunidad internacional han pasado 18 años debatiendo qué hacer para proteger o restaurar el sitio, sin llegar a una decisión final. En el año 2015 se han activado diversas acciones para recuperar la memoria histórica de los Budas, como fue la creación de una proyección de luz en 3D por parte de los artistas chinos Jackson Hu y Li Banyu, que representaban el mejor momento del Buda más grande.
A pesar de que el proyector fue donado al Ministerio de Cultura del país, este sistema es poco utilizado por la falta de recursos técnicos para hacerlo funcionar en un lugar tan inhóspito. A la mayor parte del tiempo, los restos del monumento tienen una vigilancia precaria en su visita, ocasionando una degradación del conjunto. Los cazatesoros de recuerdos desprenden fragmentos de las decoraciones de estuco pintados en las cámaras y se llevan trozos desprendidos de arenisca, donde abundan los grafitis y los actos vandálicos. En los últimos años se han activado un proyecto de reconstrucción de las esculturas, ejecutado por arqueólogos alemanes, los cuales tomaron fotos de los fragmentos de las estatuas que quedaron esparcidos por el lugar y con ayuda del análisis petrográfico buscaban utilizarlas como un enorme rompecabezas para devolver a la vida a estos enormes monumentos. El gobierno afgano ha apoyado desde el principio este proyecto de reconstrucción como modo de atraer turismo interno y externo y reactivar la economía local. De hecho, esta área se solía emplear como recinto para las celebraciones de actos culturales y políticos. Pese a ello, numerosos arqueólogos creen que el daño fue demasiado grande y consideran que lo más importante es conseguir estabilizar y conservar los restos tal como están. Todos los fragmentos de los budas conservados se custodian en almacenes temporales en la zona y las piezas más grandes se han protegido in situ. Pero es una solución temporal, ya que la piedra es una arenisca muy porosa y frágil. Las operaciones de conservación de los fragmentos exigían construir una pequeña planta en las mismas zonas de Ballimán o transportar hasta los laboratorios en Alemania unos 1.400 trozos de las esculturas, donde algunas podían llegar a pesar hasta 2 toneladas. La UNESCO también ha declarado el complejo de los Budas de Ballimán Patrimonio de la Humanidad en peligro, dado que el nicho occidental, el más grande, sigue estando en riesgo de derrumbe. Otros argumentan que la propia destrucción se ha convertido en un monumento histórico, ya que las ruinas deben conservarse tal como están, como un recordatorio palpable de la iconoclasia talibana. Una convención de científicos en la que participaron afganos, personal de la UNESCO, científicos y benefactores, celebrada en Tokio en el año 2017, tuvo como objetivo estudiar el asunto y discutir la solicitud formal de los recursos por parte de Afganistán para la reconstrucción del Buda oriental. Una declaración final, redactada en términos diplomáticos, insistió en realizar más estudios y hacer una pausa indefinida en los trabajos de restauración. A partir del año 2021, con la toma del país por parte de las fuerzas talibanas, el futuro de las esculturas de estos budas, tanto de su conservación como de los restos, así como de la futura reconstrucción de estas, es incierto y poco alentador.